Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Esta noche vamos a tocar un tema que afecta prácticamente todos los hechos de la vida diaria en Guatemala. Tiene que ver con moneda, tiene que ver con cómo afecta la economía del país, lo que está sucediendo con el dólar norteamericano. El dólar norteamericano por muchos años, por siempre prácticamente, ha sido el estándar con el cual se ha regido, con el cual se hacen los negocios a nivel internacional, con el cual pues prácticamente todo el mundo trata de tener unos cuantos dólares guardados bajo el colchón, en un banco o como se quiera. Sin embargo, los hechos ocurridos recientemente han puesto cada vez más en duda cuál es el futuro de este dólar y al lado de ese dólar o arrastrado por ese dólar, ¿qué está pasando con el quetzal guatemalteco? Me acompaña esta noche para hablar sobre este tema una persona que es muy conocida y apreciada, el licenciado César García. Él es economista, columnista en diferentes medios, incluyendo Prensa Libre, El Periódico, Moneda, etcétera. Es empresario y actualmente decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Internaciones. César García es conocido porque siempre habla muy claro y conciso. Bienvenido, César. Muchas gracias, Francis. Muy bien. Gracias de tenerte por acá. Bueno, pues yo hacía una pequeña introducción en realidad sobre el tema del dólar, César, porque prácticamente cuando el guatemalteco pensamos en una moneda, pensamos en el dólar. Que si vamos a comprar algo, que si nos vamos a ir de viaje, que si tenemos que importar o exportar, el dólar ha sido como que la moneda con la cual nos regimos. Bueno, malo, regular, pero esa ha sido la realidad. Y ahora resulta que también Guatemala constantemente hace siempre las primeras planas o hace las páginas importantes en aspectos malos, pues porque dentro de que este dólar a nivel mundial pareciera que está siendo duramente golpeado, en Guatemala al revés, se ha fortalecido. Encuentro que creo que en América Latina solo Argentina se ha depreciado más que nuestro quetzal. Entonces, bueno, ¿qué está pasando acá? César, ¿qué me puedes decir del dólar? Lo primero que quiero decir es que los guatemaltecos vivimos viendo un microcosmos que nos vende verdades a medias. Los guatemaltecos estamos acostumbrados, como bien dijiste, a manejar únicamente el dólar, pero el dólar hace muchos años ya no es la moneda hegemónica, ni la única en la que se tiene que expresar valor, en la que se tiene que guardar riqueza o en la que los países deben de tener sus reservas monetarias internacionales. Por ejemplo, si nuestras autoridades monetarias hubiesen sido un poco más visionarias y un poco más responsables y hubiesen trasladado el 50% de las reservas a euros, por ejemplo, hace 5 años, hoy tendríamos cerca de 600 millones de dólares más en reserva solo por la utilidad cambiaria. Creo que recientemente estaba el 1.50, exactamente, que es casi histórico pues, sí, en relación con el euro. Y el dólar, eso lo que nos enseña es que el dólar ha perdido valor en todos lados y solo en Guatemala seguimos creyendo que es la panacea y que debemos de pagarlo caro. Realmente lo que hay ahí es un manejo, yo diría, inmoral en las reglas del tipo de cambio. Se cambiaron las reglas del juego y yo me voy a regresar a cuando Berchet toma la presidencia. Y desde ese entonces había una voluntad expresada, explícita, de los servidores públicos, de la Junta Monetaria, el presidente o la presidenta del Banco Central, de que se evalúe nuestra moneda. Hicieron todo lo posible para que eso ocurriera durante todo el año pasado todavía. Y finalmente está sucediendo el sueño que ellos tenían. Pero ese sueño le cuesta a los guatemaltecos mucho dinero. Y si no estuviéramos en un periodo recesivo de la economía, yo no me quiero imaginar a cómo estaría la inflación con una depreciación del quetzal que ya pasa del 10%. Es una cuestión inaudita, es una cuestión inexplicable. No debería estar ocurriendo esto. Pero mira, César, por ejemplo, tú mencionabas ya desde el tiempo de Berchet, esto venía, pero como en todos los casos de la vida, alguien gana y alguien pierde. Ahora,
aquí yo sé que el guatemalteco, el pueblo, la persona que tiene que comprar y adquirir, está perdiendo, pues, porque cada vez le cuesta mucho más lo que tiene que comprar. Pero ¿quién está ganando acá, César? Está ganando un grupo de exportadores que están muy contentos. A pesar de que las exportaciones han bajado también. Claro, y han bajado, y hay un dato curioso porque han bajado más las importaciones. O sea, cuando hay movimientos de depreciación de monedas, en este caso del quetzal, uno debería pensar que es por razones de que se están importando más de lo que se está exportando, y así es, pero el déficit es cada vez menor, porque como la economía está deprimida, cada vez se importan menos productos. Entonces es una razón de más para subrayar que el movimiento de la depreciación del quetzal o del alza del dólar, como se le quiera llamar, es un movimiento que nos lleva a la especulación. ¿Por qué sabemos que es un movimiento especulativo? Porque los depósitos en dólares han crecido en más de 2.000 millones solo este año. Los depósitos en dólares en Guatemala. En Guatemala, sí. Es decir, los agentes económicos han ido a acumular su riqueza o sus valores a esa moneda, se han refugiado en el dólar. Pero eso no es un error también de parte de estos mismos agentes, porque si estamos viendo que, pues como te comentaba hace un instante, recientemente encontramos que creo que el nivel máximo fue 1.54 en el euro, pero ya está en 1.50. Entonces, no es un mismo error de estos mismos agentes económicos ir a poner su dinero en esa moneda. En efecto lo es. Lo que tiene el guatemalteco es que es bastante miope para sus decisiones económicas. Imagínate que al día de hoy, si uno quiere comprar euros en los bancos, tenés que tercerizar la operación por dólares. Entonces el banco te obliga a comprar dólares y después euros gana en los dos tipos de cambio. Esa es una cosa absolutamente tercermundista e irracional. Yo invito a los banqueros que se modernicen y que haya uno que sea el primero en vender euros de forma expedita y directa. Los guatemaltecos que se están refugiando en el dólar se están equivocando. Y hay declaraciones, por ejemplo, del presidente del Banco Mundial, donde reconoce que la hegemonía del dólar dejó de ser. Y lo que se espera en el corto o mediano plazo, a más tardar, es que surja una moneda única que aglutine los valores de dólar-euro y la moneda de registro del ACU asiática. Esto pareciera, como te dijera yo, se ve como una medida como que muy dura, muy incomprensible, pues, porque como tradicionalmente hemos vivido siempre dolarizados, ahora me imagino que mucha gente no sabe qué hacer. Aún digamos la misma Junta Monetaria en Guatemala, el Banco de Guatemala, que habla de reservas de 5 millardos o más en dólares, pues, ¿no? Y tú acabas de señalar exactamente que si hubiera puesto una mitad de eso, ahora tendría un 40% más o 50% más. Exactamente, tendríamos por lo menos 600 millones más de reservas expresadas en dólares si hubiéramos hecho el cambio de una proporción del 40% o del 50% de las reservas hace 5 años. Pero no ha habido visión y eso genera pérdidas. Le genera pérdidas al país y le genera pérdidas a los guatemaltecos que están actuando de la misma forma, refugiándose y concentrándose en el dólar. Ahora, naturalmente que toda nuestra economía gira alrededor del dólar. Siempre que hablamos de exportaciones, siempre que hablamos de remesas, todo se mide en dólares, ¿verdad, César? Entonces, yo creo que vamos a tener que profundizar en el próximo segmento un poquito más alrededor de esto para que nuestro público entendamos los guatemaltecos de qué se trata. Claro que vamos a un corte y regresamos en un momento con más Acción Positiva.